Bienvenidos de nuevo a este video de la cátedra de gestión de datos. Mi nombre es Adrián Meca y este video se publica bajo la licencia Creative Commons. Bien, hoy vamos a ver el ejercicio de práctica número 5. Este ejercicio que pueden encontrar en la práctica en el grupo gestión de datos de Groups.io. Tienen acá el enunciado. Así que vamos a empezar con la solución del mismo. En primer lugar, entre las reglas van a encontrar los pacientes que se identifican por el número de historia clínica, que sabemos es único. Entonces podemos crear nuestra entidad paciente y en cuanto a sus atributos ponemos número de historia clínica, nombre, apellido, dirección, teléfono, tipo, documento, número, documento. Bien, acá cabe aclarar el número de historia clínica. Podríamos haberlo llamado simplemente número, ya que hablamos de la clave que identifica al paciente y es un atributo propio del sistema que estamos utilizando. Entonces, el uso de usar número de historia clínica es simplemente para facilitar la relación con el uso que se le da a ese número en las tareas cotidianas del negocio. Bien, vamos a bajar esto un poco, así tenemos más lugar después. A continuación, vamos a tipo y número de documento. Los separé porque en general corresponden con dos tipos de datos distintos. En algunos casos van a encontrar que tipo de documento directamente está codificado para dejar algunas opciones nada más y no todas, pero no hay una necesidad de hacerlo en este caso según nuestro sistema. Si hiciera falta sería otra entidad, pero en este caso con separarlo por el tipo de dato ya es suficiente. Bien, luego habla de los ingresos, pero siendo que es la parte más compleja del sistema lo vamos a dejar para el final y vamos a ir con las otras entidades que estamos seguros que existen y que son mucho más fáciles de identificar y de analizar su clave primaria. Bien, seguimos con los motivos. Digamos, tenemos toda la parte de ingresos y luego habla de los motivos. Al hablar de un código único, podemos crear nuestra entidad motivo y en los atributos usamos código y descripción. Bien, luego habla de tipos de accidente. Entonces vamos a crear la entidad tipo accidente que también se identifica con código y descripción. Recuerden que dentro de la misma entidad no se pueden repetir los nombres de atributos, pero sí entre distintos tipos de entidades. Bueno, a continuación nos habla de los lugares. Sin embargo, de lugares no vemos un dato a primera instancia que nos indique una clave primaria, así que lo vamos a dejar también sobre el final, así resulta más fácil. Y luego nos habla de los médicos. Los médicos tienen una matrícula, ¿sí? Apellido y nombres. Entonces vamos a crear la entidad médico y los atributos le vamos a dar matrícula, apellido, nombre.
Bien, también sabemos que la matrícula médica dada por el colegio médico es única, entonces no tenemos problemas para poder identificarlos por la matrícula y sabemos que estamos ante una entidad fuerte. Luego vamos a ver que habla de los diagnósticos. Entonces vamos a agregar la entidad diagnóstico y en sus atributos vamos a poner código OMS y una descripción. Bien, acá una recomendación personal es que cuando el código es generado de forma externa al sistema, es decir, viene dado desde fuera de nuestro sistema y nosotros simplemente lo utilizamos como es un código generado por la Organización Mundial de la Salud, mi recomendación personal es que aclaren en el nombre del atributo de dónde surge, que no sea simplemente código, sino código OMS. Porque hace que en los sistemas, cuando están desarrollando, manteniéndolos, es más fácil identificar que ese es un atributo que no provee automáticamente el sistema, sino que debe ser cargado, ya sea manualmente o automáticamente, pero que debe ser cargado o importado al sistema y no generado. Entonces evita errores o confusiones al mantener el código después de mucho tiempo. Bueno, después de que tenemos esto, también nos menciona que hay un orden, pero eso habla del orden para el ingreso. Entonces lo vamos a dejar después, una vez que hayamos visto cómo manejarnos con los ingresos. A continuación, vamos a ir a esa parte y veamos qué nos dice sobre los ingresos. Acá habla que cada ingreso del paciente al hospital genera además una tarjeta de guardia que se numera secuencialmente y es única para todo el hospital donde se registra fecha y hora de ingreso del paciente. Entonces estamos hablando de que ante un ingreso vamos a tener un número de ingreso y una, al menos hasta ahora, fecha y hora. ¿Sí? Aquí aclaro algo. ¿Por qué registro fecha y hora de forma conjunta? Bueno, en lo que es base de datos, después vamos a ver en detalle cuando lleguemos a esa parte, pero hay un tipo de dato fecha, hay un tipo de dato hora, hay un tipo de dato fecha y hora, donde se registran juntos. La ventaja de registrarlos juntos es que es mucho más sencillo después poder realizar cálculos de diferencias de tiempo, incrementar, restar tiempos, sacar cuántas horas hay entre dos fechas y horas distintas, y también permite, en caso de ser necesario, en sistemas internacionales con distintos usos horarios, poder utilizar el manejo del uso horario en forma automática. Todo eso viene dado por utilizar este tipo de dato fecha-hora donde están juntos. Entonces, siempre que sea posible manejar la fecha y la hora juntos, yo siempre recomiendo utilizar este tipo de datos y manejarlos juntos. Bien. Siguiendo con el enunciado, dice, los pacientes pueden ingresar por una de dos causas, consulta o accidente. Si ingresa por consulta, se registra estos tipos de datos. Estos datos, digo. Y si ingresa por accidente, se registran estos datos. Entonces, acá, en mi parecer, sería una buena idea hacer una división
del ingreso en dos subclases. En primer lugar, vamos a llamar consulta y el otro accidente. Bien, vamos a buscar los círculos. Vamos a hacer un poco de lugar para que sea más sencillo visualizar. Y ahora sí, volvemos a las relaciones. Bien, entonces decimos que los ingresos son o consultas o accidentes. Primero vamos a registrar, antes de determinar si es disyunta, solapada o restricción de participación total o parcial, primero vamos a registrar el conjunto de datos que vamos a tener en cada caso, ya que eso está directamente en el relevamiento y no tenemos que evaluarlo. Los motivos, acá tenemos que en el caso de una consulta se registra el tipo de ingreso, nombre del acompañante y apellido del acompañante. Entonces, tipo ingreso, nombre acompañante, apellido acompañante. Sí, recuerden cuando usan abreviaturas en el modelo de datos, las mínimas necesarias, en este caso debido al largo que tendrían los atributos lo tenemos que hacer, pero aún así utilizar algo que sea representativo. Bien, y en el accidente tenemos la fecha, hora y lugar de ocurrencia del mismo. Sobre el lugar habla más adelante, así que vamos a dejar los datos del lugar por ahora, pero vamos a completar lo que era la fecha y hora del accidente. Bien. Bueno, ahora vamos a tratar de decidir si podemos determinar si esto es disyunta o solapada. ¿Puede ingresar por una consulta que a su vez sea al mismo tiempo un accidente? Según el enunciado y el reglamento, no. Y se puede ingresar por una de dos causas. Por lo tanto, estamos ante una disyunta. Bien. La pregunta ahora es si es restricción de participación total o parcial. Para eso tenemos que decidir si estamos ante un caso donde puede haber un ingreso que no sea ninguno de estas dos. Según la clasificación que nos da, los pacientes pueden ser por una de dos causas. No indica que pueda haber otro tipo de ingreso. Entonces, podemos tomar tiene una cardinalidad. Vamos a ver si podemos. Acá. Bien, entonces no nos da la posibilidad de un ingreso que no sea ninguna de estas dos. Por lo tanto, sería una restricción de participación total. Bien, vamos a continuar ahora con el resto de la resolución. Vamos a hacer un poco de espacio acá. Y ahora, ya que terminamos con esto, nos faltaría analizar la parte que dejamos por el final de los lugares. Aquí habla que un accidente se registra fecha, hora y lugar. Y el lugar, dice, se requiere registrar calle, altura y localidad. La localidad se codifican con su código postal. Bien, entonces, las localidades que sabemos tienen un código y que utiliza el código postal,
A su vez sabemos que por sentido común que las localidades nos referimos y hablamos de localidades por su nombre. Entonces utilizamos ese atributo para describirlas. Bien, y sabemos que hay que registrar además calle y altura. Aquí la pregunta es, de los lugares de ocurrencia del accidente, ¿tenemos algún atributo que nos permite identificarlo de forma unívoca? Es decir, que haya uno y solo un accidente dado ese atributo, que no se pueda repetir, que no sea nulo. La verdad es que con la calle y la altura cuesta creer que esto pueda ser único, que no se puedan repetir. A su vez, también tendríamos que preguntarnos en este caso, ¿nos interesa identificar por algún motivo en particular a los lugares de forma única? Ya que no tenemos una clave primaria o una clave candidata buena a esta altura, la pregunta sería, ¿necesito identificar los lugares unívocamente? ¿Por qué? Si tuviera un caso donde yo de este conjunto de datos voy a sacar una estadística de accidentes por lugar o por zona, es probable que sí necesite identificar los lugares o determinar lugares propensos a accidente o cuántas víctimas hubo en un mismo accidente. En ese caso es posible que necesite identificar los lugares. Entonces tendré que investigar si con la calle y la altura sería una buena clave o tendría demasiados repetidos y que no deberían serlo, en cuyo caso tendría que averiguar si corresponde proponer una clave para esto o no, o recabar más información sobre el lugar del accidente para poder determinarlo de forma única. En este caso, nuestro relevamiento no indica nada sobre un análisis posterior sobre los accidentes. Entonces no necesitaríamos esa información. Ni tampoco indica ningún motivo por el cual haya que registrar y llevar un control de los lugares de accidente. Entonces, como no tiene una clave primaria y no tengo una necesidad de identificarlos unívocamente, puedo decir que el lugar no es una entidad fuerte con toda tranquilidad. Entonces, ¿qué opciones tengo? Podría ser una entidad débil o podría ser una relación. Aquí la pregunta es, si es una relación, tengo que tener dos entidades de las cuales relacionar para registrarlo. Bueno, aquí hablamos que el lugar del accidente es algo que se registra al registrar un accidente y también incluye una localidad que sabemos es una entidad. Entonces podríamos plantear inicialmente el lugar del accidente como una relación entre localidad y accidente. En este caso, tendríamos que registrar la calle y la altura aquí. ¿Sí? Entonces, una opción es que alguien pensara que esto fuera una entidad débil, para lo cual volvemos al mismo planteo que tuvimos para la entidad fuerte. Con la calle y la altura, ¿alcanzaría como discriminante? Suponiendo que le hagamos el lugar débil de la localidad o el lugar débil del accidente. Un accidente, digamos, debería tener un único lugar, por lo tanto no tendría mucho sentido hacerlo débil del accidente. Sin embargo, débil de la localidad, yo pasaría a tener los lugares quizás con un discriminante que fuera compuesto con la calle y la altura y débil de localidad. Pero en ese caso, primero necesito registrarlos en forma independiente, es decir, necesito identificar cada lugar o no lo necesito. Lo cierto es que no lo necesito.
Y además de eso, tampoco tengo la certeza absoluta de que la calle y la altura sean suficientes para indicarme el lugar. Por ejemplo, en caso de que haya accidente en un edificio, yo podría tener la misma calle y la altura y tener distintos departamentos. Y es posible que, si bien me alcanza para identificar el lugar, no sea una buena idea que se mezclen, en este caso, los accidentes que son de ese lugar. Entonces es probable que estos datos no alcancen. Entonces, si yo requiero identificar el lugar, necesito más datos. En este caso, como les dije, por reglamento no parece que lo necesitamos, entonces con una relación es suficiente. Al hacer una relación tenemos que definir las cardinalidades. Entonces dijimos que un accidente ocurre en un único lugar y ese lugar se encuentra, digamos, está en una sola localidad. Fíjense que incluso nos dice lugar, calle, se registra la calle, altura y localidad, no, y localidades. Entonces vamos a poner que el accidente ocurre en una localidad. Y las localidades pueden estar en 0 o muchos accidentes. Pongo un 0 en el mínimo porque asumo que voy a cargar las localidades primero de antemano y luego los accidentes los voy a asociar a las localidades que ya tengo cargadas para evitar errores en los datos. Bueno, ahora que ya terminamos con los atributos de entidades principalmente, ahora vamos a repasar e ir buscando las relaciones. En el ingreso teníamos que el ingreso es de un paciente. Entonces, ingreso paciente. Vamos a relacionar el ingreso con el paciente. Y analizamos las cardinalidades. Un ingreso de cuántos pacientes dice cada ingreso del paciente, o sea que hablamos del paciente, un solo paciente. Y podemos decir que no puede haber un ingreso sin un paciente. Ahí hay una dependencia de existencia que no es dependencia de identificación porque ingreso tiene su propia clave. Por lo tanto, esta es una entidad fuerte. Fíjense que hay una dependencia de existencia, aunque es una entidad fuerte. Bien, y un paciente, ¿cuántas veces puede ingresar a la guardia? Digamos que deberíamos hablar de que puede ingresar muchas. En cuanto al mínimo, podríamos decir que cargamos el paciente cuando llega por primera vez a la guardia y ponerle un 1 al mínimo. Aunque alguien podría plantear que algunos pacientes pueden estar cargados de antemano por ser un sanatorio o algo por el estilo. Entonces, tampoco sería un problema si hubiera un 0 ahí en el mínimo. Bien, seguimos. Luego nos habla de que en las consultas que se registraba el tipo, el nombre del acompañante, el apellido del acompañante y él o los motivos por los cuales ingresa, que los motivos, sabíamos, son una entidad. Entonces, vamos a poner una relación con sus correspondientes entidades. Bien, ahora tenemos que definir las cardinalidades en este caso. Habla de el o los motivos. Entonces, estamos hablando de que en este caso hay uno o muchos motivos. Por lo que indica pareciera que se registra el motivo en el momento del ingreso.
Y un motivo, en cuántas consultas se lo puede tener. Y bueno, si están codificados ya de antemano y están listos para utilizarse, es porque se pueden utilizar en muchos ingresos distintos por consulta. Entonces yo propongo un 0 en el mínimo para hacerlo flexible el sistema y que no se carguen, digamos que se carguen de antemano los motivos y se utilicen en las consultas. Bueno, a continuación tenemos que los accidentes tenemos el tipo de accidente. Fíjense que dice el tipo de accidente. Entonces tendríamos un tipo de accidente. Vamos a quedar acá. Accidente. Tipo accidente. Vamos a poner las relaciones. Vamos a las líneas para la relación. Vamos a hacer un poco de espacio para que se pueda leer mejor el modelo. Bien, entonces dijimos que decía el tipo de accidente, por lo tanto vamos a tener un tipo de accidente y un tipo de accidente, ¿en cuántos accidentes se utilizaría? Bueno, yo supongo que ya están cargados de antemano, entonces podría ser 0 o muchos. Ya que son genéricos, debería tener la posibilidad de reutilizarlos. Luego la de los lugares, ya lo habíamos visto. Las localidades ya lo habíamos visto. Y ahora habla de los pacientes son atendidos por un médico. ¿Sí? Entonces vamos a definir la relación aquí podemos usar un nombre igual que en lugar. Podemos utilizar un nombre representativo. En este caso dijimos que dice son atendidos por un médico. Y un médico debería poder atender múltiples ingresos o en su defecto, digamos que si están cargados de antemano, no va a haber atendido aún a ninguno. Bien. Luego nos dice que completa la tarjeta de guardia con los siguientes datos: hora de atención y diagnósticos. Cuando hablamos de que completa la tarjeta de guardia, algo importante a tener en cuenta es que estamos hablando de un medio físico en el cual sobre el cual el negocio opera. Hoy en día opera sobre una tarjeta de guardia que es un medio físico, que podría cambiar el día de mañana, podría ser directamente en una aplicación móvil, podría ser en una computadora, o el día de mañana dejar de ser una tarjeta y ser una planilla. Entonces, a la hora de representar el modelo, no debemos utilizar representaciones físicas actuales, sino el concepto que está por detrás. La otra vez que hablamos de una tarjeta de guardia, hablamos del ingreso. Cada ingreso del paciente al hospital genera además una tarjeta de guardia. Entonces tenemos que la tarjeta de guardia se relaciona con el ingreso. Es decir, que el ingreso tiene la información de la tarjeta de guardia. No toda su información, pero sí la representa. Es decir, que va a tener los datos propios de la tarjeta y las relaciones con cualquier otra información que necesite y que esté en otra entidad. Por ejemplo, si la tarjeta de guardia tiene información sobre el médico, no va a tener ingresos datos del médico, va a tener una relación con el médico para evitar repetir datos. Por ese motivo,
el ingreso tiene una relación con médico. Y si en la tarjeta de guardia se encuentra el médico, lo voy a poder obtener navegando por el modelo de datos sin tener ningún inconveniente, pero no voy a repetir el dato del médico acá. De la misma forma, ahora que hablamos de que completa la tarjeta de guardia con los siguientes datos, si son datos propios de la tarjeta de guardia, el lugar indicado para registrarlo sería el ingreso del paciente. Y si son datos que corresponden a otras entidades, serán relaciones que tendremos que agregar. En este caso, los datos son hora de atención. La hora de atención es un atributo propio de la tarjeta, digamos, no está en otro lado. Entonces, lo vamos a agregar aquí. Hora de atención. Bien, y el otro dato que nos dice para registrar y diagnósticos. También habla de que indica el tratamiento y su destino. ¿Sí? Bueno, primero vamos con la parte de diagnósticos. Diagnósticos, sabemos que tiene su propio código y descripción. En ese caso, es una entidad que ya la habíamos creado. Y si tengo que registrarlo en el ingreso, digamos en la tarjeta de guardia que representa el ingreso, estamos hablando de una relación entre ingreso y diagnóstico. Entonces, ingreso, diagnóstico. Vamos a agregar la relación con las líneas correspondientes y vamos a decir un ingreso, ¿cuántos diagnósticos tiene? Fíjense que acá indica diagnósticos con plural, por lo tanto debería tener muchos, pero también dice que el médico completaba, acá tiene, la paciente no tiene por un médico que completa la tarjeta. Entonces yo voy a asumir que puede haber un retraso entre la carga de los datos y en el sistema y la ocurrencia. Entonces asumo que en un principio un ingreso no va a tener ningún diagnóstico y tendría sentido porque no lo atendió ningún médico, todavía no dijo que tenía. Además, pero aún si lo pudiéramos hacer desde un principio, como lo está haciendo en un medio físico y luego esto se transfiere al sistema, voy a asumir que el mínimo también es un 0. O sea, tengo varios motivos para poner un 0 en el mínimo en este caso. Y un diagnóstico, ¿en cuántos ingresos puede estar? Bueno, los diagnósticos los cargo con el código de la Organización Mundial de la Salud. Por eso probablemente estén cargados de antemano. De hecho, es casi seguro. Y puede que no tenga ningún ingreso con ese diagnóstico. Entonces el mínimo va a ser un 0. Y como son genéricos y se van a reutilizar, voy a tener muchos. A su vez, también me dicen que cuando se registra en la tarjeta de guardia, se lo hace en orden de importancia. Entonces yo tendría que determinar el orden de importancia del diagnóstico en la tarjeta de ingreso. Bueno, eso no es un dato propio del diagnóstico que es genérico, ni del ingreso, que tiene múltiples diagnósticos, sino que es un dato que surge de los dos. Entonces, orden, que podría ser un número, simplemente que los ordene digamos, según el orden de importancia. Bien, a su vez, también habla del tratamiento y el destino, y hace referencia a la regla 10. Cuando un paciente se retira, entrega al empleado de control la tarjeta de guardia que asienta la fecha de retiro. Todos estos datos son luego volcados al sistema por la administrativa encargada. Bien. En este caso,
no nos dice nada del tratamiento. Yo voy a asumir que cuando dice en la misma tarjeta el médico indica el tratamiento, voy a asumir que es un dato del ingreso. Podría haber sido que alguien creyera que es algo relacionado al diagnóstico y el ingreso, es decir, que fuera junto con el orden. No está 100% claro, si bien habla de el tratamiento, quizás como el conjunto de todas las acciones que se llevaron a cabo para todos los diagnósticos que tenía. Y es bastante más probable que se refiera a ingresarlo acá. Podría haber surgido la duda. Lo ideal sería, en este caso, ya que no tenemos mucha más información, si nos surge la duda, sería preguntarle. En todo caso, este reglamento yo lo hice un analista al analista. Y si es cuestión de un resumen que tuvimos después de hablar con el cliente o con el product owner, deberíamos preguntarle. Y a continuación habla de el destino. Y acá dice que cuando se retira, asienta la fecha de retiro también. Entonces tenemos que registrar aquí también más datos. En este caso, el destino y la fecha retiro o la fecha de alta. Eso vamos a cambiarlo así, entra mejor en el globo. Bien. Tendríamos que registrarlo ahí. No tenemos ya más información que cargar. Sí, voy a reducir un poco esto, así se ve completa la solución. Tenemos ya todos los datos y las relaciones de las entidades. Tenemos todas las cardinalidades. Y aquí lo que cabe destacar, sobre todo en la parte de las subclases, es el hecho de la clave primaria. Bien, es muy importante entender que cuando tenemos subclases no es una relación entre un ingreso y una consulta o entre un ingreso y un accidente. Estamos diciendo que un ingreso es una consulta y que esa consulta es el ingreso, son la misma cosa. Y otro ingreso distinto, en este caso por ser disyunta, es un accidente. Es decir, son el objeto consulta o el objeto accidente es un ingreso a su vez, es un tipo de ingreso específico. Por eso, no puede tener una clave primaria diferente. Podría tener, yo acá numerar a las consultas a su vez una clave candidata, sí, podría tener una clave candidata, pero tengo que tener una clave primaria común, en el caso de la superclase, tengo que tener una clave primaria común a las dos subclases. Y esa es la clave primaria de la superclase y de las subclases. No puedo tener otro atributo, no puedo marcar otro atributo como clave primaria en las subclases. Ahí estoy cometiendo un error. O no son subclases o estoy entendiendo mal el concepto de subclases. Si yo, por ejemplo, me hubiera confundido, hubiera creído que el tipo de accidente es una subclase de ingreso y tengo un código y tengo un número y sé que los dos son claves y los dos sirven para identificar, me tengo que dar cuenta de que estoy cometiendo un error, porque no puede ser que el mismo elemento del mundo real tenga dos claves distintas en mi modelo. ¿Podría haber una clave candidata? Sí, podría haber. Por ejemplo, si yo tengo personas en un sistema de una universidad, tengo personas, tengo alumnos, profesores, bueno, tengo tipo y número de documento para todos y luego el alumno le asigna un legajo, es una clave candidata específica del alumno. Pero la clave primaria, que es común a todos los elementos
y a todas las subclases, sigue siendo tipo y número de documento y es la única clave primaria. No puede haber un atributo acá ni acá que yo marque. Entonces, muy importante eso, es algo conceptual. No puede haber una clave primaria diferente en las subclases. La clave primaria de una subclase es la clave de su superclase. Siempre. Esa es una regla. La clave primaria de una subclase es la misma que la de su superclase. Bueno. Espero que les haya sido de utilidad. Aquí terminamos el ejercicio 5. Muchas gracias. Hasta la próxima.